no he visto en otros autores, que es de la aventura de Tolkien es sencilla, porque es un grupo de personajes que van a destruir un anillo, pero lo chulo de Tolkien es que detrás de esa aventura hay mucho más. Tú solo ves el espejo, de alguna manera ves la superficie del río, pero hay un fondo, y es un fondo muy importante, tanto cultural como de todo la historia de las razas, etcétera, etcétera. Es lo que yo quería volcar un poquito en ese heredero de la alquimia, que no todo se quedara en la superficie, pero que detrás de la historia hubiera una intrahistoria. Pues eso lo has conseguido, y sobre todo con las que dices de Tolkien, que no soy un fan de Tolkien, pero en cambio las películas, incluso la película de Guerra de las dibujos animados en los años 70, finales de los 70, lo poco que veo de la animación, todo te da la sensación de que hay muchas cosas detrás. Y estaba claro que la sabía, porque se había tomado un trabajo enorme para que eso. ¿Tú consigues esa misma sensación? Es decir, parte de una historia que conocemos todos, pero creas esa especie de sensación de que nos está contando una pequeña parte de un mundo que es mucho más complejo. Además, sobre todo en los diálogos, porque hay ocasiones en las que uno toma la palabra y empieza a explicarle al otro, no siempre cuenta todo con mucha claridad, es decir, conforme vas leyendo vas entendiendo todo lo que has leído antes, y en esos momentos es cuando se percibe mucho. Hay un trasfondo detrás. Claro, es decir, hay más de lo que aparece a simple vista, es decir, estamos hablando de unos dioses, pero ¿qué son esos dioses? Estamos hablando de unos híbridos que aparecen de repente de más allá del mar muerto. ¿Qué son esos híbridos? Javier Cornaro la verdad es que también definió como la novela como una novela de fantasía oscura, casi de terror, y claro, es que a mí el terror me tira mucho. Entonces, sí que es cierto que la primera parte a lo mejor tiene un toque aventurero, pero es que en la segunda parte empiezan a ver las teorías de Paracelso, y la verdad es que si tú repasas las teorías de Paracelso, yo era muy bruto para crear un homúnculo, muy bruto, muy bruto. Es la parte más oscura, más siniestra de la novela. Es una novela que pueden leerla perfectamente los chavales jóvenes, pero también lo puede leer el público adulto, y quizás ellos encuentren ese matiz escondido. Hay escenas un poco fuertes, hay erotismo, hay... Pero bueno, puedes no entenderla del cielo. mi sobrina ya se está riendo porque seguro que la busca la parte de... Pero para que te llegue el juego también. No sabemos lo que pasa. Como la que pasaba, ¿qué pasaba? Hay que leer la novela para saber qué pasaba. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, que tiene alguna duda, es el momento. Yo quería preguntarte, David. He querido entender en tu locución que estabas hablando sobre que parece ser que las nuevas tendencias están mirando al siglo pasado. Sí. Están focalizándose en el siglo XIX. ¿Estás asegurando con eso que las nuevas vanguardias literarias no son compatibles con la historia más antigua? Porque estás hablando, por ejemplo, que has utilizado en tu libro referencias bíblicas. Sí. Posiblemente el libro más antiguo que existe, conocido. Sí, pero que no es compatible la nueva vanguardia, literalmente hablando, quizás me estés con la literatura. Lo que yo quería decir es que a nivel literario hoy en día lo que buscan las editoriales, sobre todo las editoriales importantes, es un tipo de literatura más liviana, ¿vale? Más de lectura rápida. Entonces, hay autores que tiran por ese camino. A mí me gusta que mis novelas tengan un trasfondo. Aquí hay referencias de la Biblia, son referencias. No es que yo quiera decir, no, es que la novela va en ese sentido, sino la Biblia, lo que son la Torá, etcétera, etcétera, todas son referencias que yo voy teniendo para incorporarlas a la novela. Otra cosa es lo que se está haciendo hoy en día en la literatura. Es decir, obviamente se publican cada vez más libros, y libros para todos los gustos, eso está claro. Pero yo creo que cada vez más el tipo de novela que está saliendo hoy en la actualidad es un tipo de novela más divertida, más, pues eso, más busca el tono de la aventura. Pero luego hay un detalle, y sobre la novela que yo he estudiado, además es historia, es una basura de novela, es el Código da Vinci. Esta misma novela, tú podrías haberla contado a lo mejor desde un punto de vista de alguien que en el presente hace una investigación y tal. Eso hubiera sido a lo mejor una elección más comercial o tecno-thriller y ática. Pero tú has ido al enfoque que a lo mejor se hacía en el siglo XIX de novela de aventura, es decir, has situado los personajes en ese momento y cuentas esos mismos misterios que vas descubriendo y tal, pero en vez de desde la perspectiva actual,
estás metido en una aventura fantástica. Los he lanzado en investigación. Es que la referencia de Guillermo de Vázquez de Villazzo es esa. Es decir, yo buscaba dos investigadores que poco a poco se fueran metiendo en la trama, cada vez acabarán más mareados y bueno, van a un sitio, no voy a decir obviamente a cuál, pero pues todo eso hace que ellos evolucionen y se encuentren entre sí como personajes y vayan evolucionando. Al respecto de la ciencia, una cosa que me ha gustado mucho, por ejemplo, es la lucha personal que tienen ellos mismos, sobre todo en ese, con la ciencia y la religión. Ya no es solo que ella como mujer o como persona tenga sus problemas y sus dudas, es que ella es científica, sabe de ADN, sabe reconocer un cuerpo perfectamente, es erudita y sin embargo es religiosa, y la religión le puede. Tiene una especie de lucha interior a lo largo de todo el libro, que además se ve la evolución que comentaba David, y eso también me parece muy aconsejable. Y la verdad es que cuando ella se encuentra realmente es cuando pone en orden sus propias ideas y acepta sus dos facetas, es decir, la religión y la ciencia, porque al fin y al cabo somos un todo y tienes que vivir contigo bien para saber quién eres, ¿no? Pues eso es lo que le falta, eso es lo que le pasa a Nefret. Empieza un poco confundida y poco a poco el propio camino, la propia aventura, pues la va completando como persona. Hablas de que tienes el libro ambientado, de que el libro está ambientado en un mundo paralelo dentro de lo que fuera nuestra historia antigua. No es nuestra historia, ¿no? Bueno, la nuestra exactamente no, pero sin embargo la historia de la Tierra. A mí me viene a la cabeza Guy Gabriel Kay. Es imposible ver Guy Gabriel Kay. Ajá. Los bosáicos de Sí, los leones de Atlasán. Creamos un mundo paralelo. No sé, Bueno, aquí hay una razón para que ese mundo no sea nuestro mundo. Lo que pasa es que yo hice esta novela pensando en que quizás algún día la pudiera continuar, aunque la novela se puede leer de manera independiente. Pero sí que hay cosas que quedan un poco, pues eso, a medias, ¿no? Se pueden continuar, las tramas, hay subtramas que pueden continuar, pero sí, exacto, es que no es nuestra esfera de sucesos, es otra esfera de sucesos, hay un porqué, no lo explico en esta novela, se puede ver, se deja intuir, pero no se ve exactamente, no se dice el porqué. A los escritores nos gusta jugar con los lectores. Bueno, pues, no busques esta novela como y no romperlas. Es decir, doy una serie de pistas en la novela y poco a poco el lector pues, puede ir atando cabos e ir hacia la solución final. ¿Sí? ¿Qué hay en esta novela que no haya en otras anteriores tuyas? O sea, ¿qué cosas nuevas has experimentado o has probado? Yo cuando empecé a escribir La Tierra del Dragón, la verdad es que desconocía lo que era el mundo de la fantasía, ¿vale? Tenía una visión muy liviana de lo que era el sentido de la maravilla, algo que tras muchas comidas en el chino de Juan Vital, la verdad, cambiamos muchos pareceres y la verdad es que su visión me influyó, es decir, yo por ejemplo, tras leer Rilá, yo me quedé fascinado por la brutalidad de los mayas. Entonces a mí me gustó mucho esa brutalidad y dije, la quiero incorporar para mis triadas, ¿vale? Entonces, son influencias que tú vas captando obviamente de Juan Aguilera, vas captando. Yo tengo un amigo, lo considero muy amigo, que es Javier Negrete, y la verdad es que su historia de Tramorea a mí me influyó muchísimo en esta obra, porque en Tramorea también ves conceptos científicos que están ahí y ves una historia detrás, ¿vale? Y eso a mí me fascinó, esa historia que está detrás del argumento, detrás de la trama. La verdad es que he aprendido mucho estar en el mundo de fantasía, hablar con muchos lectores, con muchos administradores, el feedback que te devuelven los lectores pues te va curtiendo, ¿no? Como escritor, y eso te hace aprender muchísimo, muchísimo. Es todo lo que he ido incorporando, sin dar la espalda a mis raíces, porque yo la verdad es que estoy súper orgulloso de La Tierra del Dragón y mis otras novelas. Pero yo creo que poco a poco el escritor va ganando en complejidad y todas esas neuras las va metiendo en la novela. Javier Coznava, yo no sé si lo en su artículo, no me acuerdo, pero en un email que me escribió a mí, comentaba de una cosa que le había gustado mucho de Heredero de la Alquimia, es que David había sido capaz de hacer su propio mundo igual que lo hizo Tolkien. Y no es el de Tolkien, es el suyo. Humildemente, pero es el tuyo. Y eso es como la esfera, como lo nombrábamos, parece que tenga un doble sentido.
es una esfera por un lado dimensional y por otro lado es una esfera porque es como un planeta de ciclo cerrado y tiene su propia historia, su propio origen, sus propias guerras y sus propios personajes. No sé si lo dije claro al final. Pero bueno, es más o menos lo que ha transmitido Juan Carlos en el prólogo, es decir, que un lector de novela histórica no busque una novela histórica aquí porque no la va a encontrar, es una novela de fantasía y como tal se debe de asumir. Sí, la idea es que, igual que Tolkien crea una línea donde crea toda una cosmogonía y todo eso, tú has utilizado el Torá o La Torá para generar esa misma, pero lo que has hecho es racionalizar cosas que aparecen, dándoles una explicación mágica. Complejidad, sobre todo hay una complejidad detrás de la historia. Lo has racionalizado, es decir, le has buscado una explicación científica, aunque aún no se ve muy claro todo esto, pero que se nota que está por debajo y le está dando solidez al conjunto, le está dando una sensación de que es una novela en la que por debajo hay una estructura muy sólida. Exacto. Sí, ya te digo, ese río que tú ves la superficie, pero es muy profundo, ¿no? Pues es eso, aquí hay una historia que es la de Neferet y la de Abed, que poco a poco va encontrando a seres cada vez más poderosos, de un origen turbio, de un origen que no sabes muy bien de dónde viene, y cada vez ves que la historia personal de ambos, hay muchas mentiras, entre ambos hay muchas mentiras que poco a poco van saliendo a la luz, y entre ambos se tienen que perdonar, se tienen que reconciliar, y poco a poco van siendo más personas, porque lo que desde luego Abed y Neferet son muy humanos, y se tienen que reencontrar a sí mismos, y el viaje al fin y al cabo lo que es, pues eso, es un viaje iniciático entre ambos. Sí, una pregunta. Esta novela, en su origen, era igual que ahora, es decir, cuando tú tenías la idea inicial, el primer guión, ¿ha salido bastante igual o eres de los que coge los personajes y deja que vayan por su cuenta? Yo cuando me pongo a escribir soy un escritor de mapa, tengo que tener muy claro todo, es decir, no puedes tú empezar a escribir una novela y de repente en la página número 100 meter una guerra, porque no tendría ningún sentido, esa guerra tiene que ser palpable desde la página número 1. Es decir, si hay un conflicto o hay un cisma entre sumerios y egipcios, se tiene que ver, ¿vale? Así todas las subtramas, ¿vale? Y si entran 5, 10, 15 subtramas, se tienen que percibir. Yo, la verdad es que el otro día estaba presentando aquí la novela de Joe. Joe es un escritor más de brújula, y él lo decía, dice, a mí es que vuelvo para atrás y tengo que hacer modificaciones, tal. Yo respeto mucho la visión de Joe, porque además es un maravilloso escritor y escribe muy bien, y sus novelas son fantásticas. Pero yo la verdad es que soy para eso muy mío, y yo hasta que no veo toda la trama, toda la historia, no arranco. El día que yo se quede bloqueado, como me pasó a mí, que yo también era un escritor de brújula, hasta que un día me quedé colgado. Mira, hasta aquí. Digo, se acabó, voy a hacer un mapa, como todo el mundo. Yo lo intento. Algún día me quedo bloqueado. Bueno, si queréis, vamos finalizando. Yo la verdad es que me vais a permitir una últimas palabras. La verdad es que estáis aquí todos, yo os lo agradezco muchísimo, la verdad es que muchísimo, pero hay alguien que debería de estar aquí y no está, y me faltó este verano. Y bueno, pues va por él, ¿no? Va por mi padre, ¿no? Si queréis que os filme, es el momento. Ahora.